Guía 29, Construyendo mi pensamiento numérico de Cualificar Matemáticas Meta 10. Este video explicará esta guía. Es importante que recordemos la meta nuevamente. Explico las diversas soluciones posibles que se plantean a problemas sencillos que involucran números naturales, sus propiedades y operaciones, y desarrollo con ello habilidades para explorar, indagar, investigar y cuestionar libremente al mundo al que pertenezco, incluso con el apoyo de herramientas digitales. Entonces, esto es lo que vamos a lograr con esta meta, que nos va a ayudar las preguntas esenciales y estas evidencias del aprendizaje, que las vamos a leer también y tenerlas muy en cuenta. Vamos a explicar situaciones que se plantean en problemas sencillos, y lo más importante es que vamos a identificar cómo podemos aplicar este aprendizaje en nuestra vida diaria. Entonces, para eso tenemos 4 actividades. La actividad 1, orden y secuencia. Actividad 2, propiedades básicas de la adición. Actividad 3, analizo y resuelvo problemas. Y la actividad 4, apliquemos lo aprendido. Iniciamos con orden y secuencia, en donde encontramos 3 secuencias. Vamos a observar la primera. Entonces tenemos que poner un número para enumerar y no olvidarlo. Entonces, ¿cuál sería aquí en esta secuencia que podemos ver que es una secuencia del crecimiento de una planta? ¿Cuál sería la primera? La primera imagen que debía estar sería esta. Sería la segunda, es donde está un poquito más grande la planta porque le está dando el sol. Entonces, esta sería la segunda. La tercera es donde se está cayendo agua a la planta y ya tiene muchas más hojitas y ya está empezándose a ver que va a crecer una rosa. Y la tercera sería esta, en donde ya nació y creció la planta y la rosa la podemos ver. Entonces ese sería el orden de esta secuencia. Ahora tenemos que averiguar el orden de las otras dos secuencias. Luego pasamos a aplicarlo en las matemáticas, el orden en los números naturales. Los números naturales también tienen un orden, y estos números son aquellos que sirven para contar objetos. Asimismo, es un conjunto ordenado. Esto quiere decir que hay números naturales menores y hay números naturales mayores que otros. Esto se conoce como el antecesor y sucesor. Todo número natural, a excepción de este número, el 1, a excepción del único, este es el único que no, lo antecede siempre un número natural más pequeñito, o es al que denominaremos antecesor, es decir, es el que está antes de. Por ejemplo, el 8, el número 8, es el antecesor de 9. Este número es el antecesor de 9 porque es el que está antes del 9. Además, dado cualquier número natural, le sigue siempre otro número natural más grande, al cual le denominaremos sucesor. Es decir, es el número que está después de. El 9 es el número que está después de. Entonces, ¿cuál sería el número que está después de 9? Sería el número 10. Como este ejemplo que vemos acá, el número 5 es el sucesor de 4, porque 5 es el número que está después del número 4, es mayor que 4. El número 5 es mayor que 4, así como el número 10 es mayor que 9. Ahora, ya teniendo claro esto, vamos a averiguar aquí cuál es el número anterior y cuál es el número posterior de que vemos aquí, en el caso en el que nos dé el número del centro. Si nos dan el número anterior, pues averiguaremos cuál es el número que está en la mitad y cuál es el número posterior. Entonces vamos a hacer este. Si nos dan el 5467, ¿cuál será el número que está antes de 5467? Sería el número 5466. ¿Y cuál sería el número que está después? Es decir, que es un poco mayor que 5467,
pues el número 5468. Y así sucesivamente lo vamos a realizar. Lo mismo vamos a hacer aquí identificando cuál son las parejas de números, diferenciando la cifra mayor. Bueno, así sucesivamente lo vamos a hacer en los siguientes puntos. Ahora aquí encontramos una secuencia por color. Vamos a colorear según la indicación. Entonces nos dice que todas las figuras que sean triángulos las vamos a colorear de amarillo, todas las que sean círculos de rojo, los rectángulos de azules, los cuadrados de verde y los rombos de anaranjado. Entonces aquí vamos a realizar esta secuencia según los colores que ya nos indicaron. Ahora encontramos las propiedades básicas de la adición. Entonces encontramos estas tres que son la conmutativa, la asociativa y la modulativa. La conmutativa significa que el orden de los sumandos no altera el resultado final de la suma, es decir, que no importa cómo ordenemos los sumandos, siempre el resultado será el mismo. Por ejemplo, en esta suma de 21 más 13, si ponemos al número 21 de primero y al número 13 después, cuando sumemos nos va a dar 34. Si ponemos el número 13 de primero y el número 21 después, es decir, cambió el orden de los sumandos, igual cuando sumemos nos va a dar el mismo número, el mismo resultado de la suma, que es 34. Entonces esta es una propiedad de la suma, que no importa en qué orden pongamos los sumandos, siempre el resultado será el mismo. Ahora, la segunda propiedad es la propiedad asociativa. Si asociamos los sumandos de distinta manera, el resultado de la suma no va a variar. Tampoco va a variar si agrupamos sumándose, es decir, si queremos agrupar 12 más 3, lo sumamos y después sumamos 6. Todo esto nos va a dar 21. Pero si por el contrario, en vez de sumar 12 más 3, asociamos 3 más 6, eso nos dará 9 y lo sumaremos con 12 y nos va a dar el mismo resultado, que es 21. También podemos ver la propiedad modulativa. Es muy fácil esta propiedad. Es la que nos dice que la suma de cualquier número y 0, si sumamos cualquier número con 0, es igual a el mismo número. Es decir, si sumamos 0 más 2, nos va a dar igual 2. Entonces aquí encontramos las tres propiedades: asociativa, conmutativa y modulativa. Aquí vamos a realizar un ejercicio de unir, de emparejar, donde vemos el ejemplo y el título. Entonces, ¿cuál será la propiedad conmutativa de estos escuadros? ¿Cuál será la modulativa? ¿Y cuál será la asociativa? Luego acá también vemos un ejercicio que también le vamos a poner aquí el nombre de cuál es la propiedad. Podemos realizar el primer ejercicio, en donde vemos que estamos sumando 15.468 más 0 y nos da igual a 15.468. Eso quiere decir que estamos viendo acá la propiedad modulativa, porque nos dice que cualquier número que se sume a 0 va a dar el mismo resultado. Y así sucesivamente lo vamos realizando. Luego vamos a encontrar la actividad 3, analizo y resuelvo los problemas. Para que puedas analizar y resolver los diferentes problemas, tienes que tener en cuenta los siguientes pasos que te serán muy útiles al momento de resolverlos. Siempre, antes de realizar cualquier problema, vamos a realizar un análisis. En ese paso, tienes que leer de manera muy atenta el problema y fijarte en qué tipo de operación te está pidiendo para llegar a la solución. Si es una suma, una resta, una multiplicación, una división o cualquier tipo de operación. Luego, ahí sí realizamos la operación.
tienes que aplicar todas tus habilidades matemáticas para que puedas llegar a la respuesta correcta. Y recuerda que tus problemas pueden ser de los diferentes tipos de operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Y finalmente vamos a obtener la respuesta. Al finalizar la operación, vamos a llegar a la respuesta y vamos a mirar si es la indicada el problema que ha puesto el profesor o que tenemos en la guía. Entonces, vamos a desarrollar todas estas actividades que vemos aquí, estos problemas, realizando este análisis, operación y respuesta. Bueno, por último encontramos la actividad 4, que es apliquemos lo aprendido, en donde vamos a poner en práctica los antecesores, los sucesores, es decir, los mayores y los menores, el número mayor que y menor que el número que nos estén indicando. Entonces acá nos indican, encuentre y colorea los números que sean mayores de 45.000, pero menores de 55.000. Entonces, ¿cuál serían mayores de 45? Este es mayor que 45 y es menor que 51. Sí, es menor que 51, entonces este lo vamos a colorear. Este es mayor que 45, pero no es menor que 51. Al contrario, es mayor que 51, entonces este número no nos sirve. Ahora, 23.908. Este número no es ni mayor que 45 ni tampoco es menor que 51, entonces este número no aplica. Pasa lo mismo con este número y lo mismo con este número. No son mayores de 45, pero tampoco son menores de 51. Bueno, entonces así es como vamos a realizar las siguientes actividades teniendo en cuenta todo lo que aprendimos. Espero que la puedan realizar muy bien. Si tienen alguna duda, le pueden preguntar a la maestra correspondiente.